Buenas tardes. Buenas tardes. En nombre del Grupo Vandelvira, reciban nuestra más cordial bienvenida a este acto de presentación del libro Los sueños de Vandelvira. Muchas gracias por vuestra asistencia y, por supuesto, muchísimas gracias al señor deán de la Santísima Iglesia Catedral de Jaén, don Francisco Juan Martínez Rojas, en primer lugar por prestarse a la presentación de nuestro libro y, en segundo lugar, y no menos importante, por cedernos su casa. Y no solo su casa, sino el sitio donde estamos. Me van a permitir pedazo de joya arquitectónica que es la obra maestra de Andrés de Vandelvira. Yo voy a brevemente hablar sobre la gestación de este libro. Tras la exposición itinerante Los sueños de Vandelvira, organizada por la Asociación Cultural Grupo Vandelvira, en homenaje a la vida y obra del arquitecto, y después de recorrer durante 2 años la provincia de Jaén, hoy presentamos el libro nacido de aquella exposición. Creemos que con nuestra exposición hemos llamado la atención en este año vandelviriano, en el que se cumple el 450 aniversario de su desaparición. Nos hace ilusión pensar que sin nosotros el recuerdo de Vandelvira hubiera quedado en el despacho del profesor Galera tomando café con Ruiz Calvente. Pienso que ha sido un éxito, tanto la exposición como la aparición de este libro, y un gran esfuerzo compartido por todo nuestro Grupo Vandelvira. El consenso del grupo, Juan Eduardo Latorre, alma de este proyecto y creador de las bellas ilustraciones de la obra vandelviriana, y los autores de los textos, Francisco Latorre, Pedro López Llera y un servidor, Jesús Palomo, en los que hemos intentado meternos en la mente de Vandelvira, fue el no realizar o componer un libro como un mero expositor de paneles. Se pensó en hacer un catálogo que no fuera un simple catálogo, sino un libro lejos del uso y las formas de los catálogos, un libro como la exposición, diferente, un sueño. Muchas veces el explicar el porqué de las cosas hace que esas cosas se valoren mucho mejor. Por ejemplo, uno de los paneles de la exposición habla sucintamente de la biografía de Vandelvira, unas pinceladas sobre la vida del genial arquitecto. Me correspondió a mí su concepción por aquello de haber perdido una apuesta. La redacción de la biografía sobre su figura e intentar resumir todos los magníficos textos de los ilustres expertos en su obra y vida me parecía un reto rayando en la herejía. No se me ocurrió otra forma de hacerlo que en primera persona. Vandelvira nos va a contar su propia vida, como un falso documento encontrado entre los papeles de su testamento, justificando su propia existencia. Fue el primer texto del proyecto. El escrito gustó y fue usado tanto para el susodicho panel como en el catálogo de presentación de la inauguración a los baños árabes, apareciendo incluso en prensa y hoy incluido en el libro. El culmen de mi orgullo y satisfacción borbónica llegó cuando el grandísimo actor Eduardo Duro dio vida a mis palabras interpretando el papel de un resucitado Vandelvira en la mismísima inauguración, cosa que se repitió en la cuna de Vandelvira, Alcaraz, durante la presentación de la exposición con otro texto inédito que aparece asimismo en el libro. Como autor jamás me he sentido más satisfecho y orgulloso. Gracias, Eduardo. El guante fue recogido por mis compañeros para la composición de los textos con su enorme talento, cada uno con sus propias características y formas, las formas de enfrentarse a los sueños de Vandelvira, que nos habla vertiendo sus propios recuerdos y sensaciones. Gracias, compañeros. Pero este no es un libro erudito, es un libro sobre los sueños, en clave literaria, o por mejor decir, en clave onírica. Es un complicado ejercicio de todos los autores en el que hemos intentado meternos en la mente de Vandelvira, pensar en cómo soñaría su obra. Para enlazar los sueños debería de existir un nexo entre los textos, o como nosotros lo empezamos a llamar, un hilo conductor, que uniera un texto a otro en el libro. Para confeccionarlo me eligieron a mí,
pero no porque fuera el más capacitado, más bien al contrario, sino porque sabían que era un reto, y un reto literario para mí es una diversión. Tuvieron el enorme detalle conmigo, mis compañeros, de dejarme realizar ese hilo conductor. Cuando me enfrenté a la tarea, tenía la pinta de un dulce envenenado, porque no sabía por dónde empezar. Se trataba de unir esos magníficos textos oníricos de mis compañeros y los impresionantes dibujos de Juan, y estar a la altura de salvaguardar la memoria de Vandelvira. Me acerqué a su figura, me acerqué a su talento, observando su obra, admirando su legado, y me di cuenta de que él todavía nos podría, si pudiera, hablarnos y decirnos que está orgulloso de su obra. Y al ponerme en su piel imaginé que lo que más le encantaría sería poder observar cómo a lo largo de los siglos su obra ahí están, ahí permanecen, aunque él ya no estuviera vivo, ¿o sí? Como la mayoría no pudo verlas completadas, para él sería la mayor de las felicidades saber de ellas. Bajo esa idea me di cuenta de que solo podía hacerlo de una forma, y esa forma es la que tenéis en vuestras manos, ese hilo conductor con un trasfondo, digamos, etéreo, sobrenatural. Ya lo entenderéis. Él seguiría transmitiéndonos sus sueños y nosotros seríamos meros instrumentos de su palabra, de su imaginación. Fue el primer texto compuesto expresamente para este libro. Fueron sus primeras páginas. No sé si ha sido un bello intento o un torpe acierto. Ahí lo tenéis para comprobarlo. Os animo a leerlo y recordad que no son nuestras palabras, que son las palabras de don Andrés, que nos sigue hablando. Para presentar el resultado, contamos con la introducción de Antonio Peral López, también un irreductible vandelviriano como nosotros, enamorado de su obra, actual arquitecto conservador y jefe del Servicio de Conservación del Patronato de la Alhambra y Generalife. Muchas gracias, Antonio. Para cerrar el libro, a modo de guía, para no perderse en el mundo de Vandelvira, se incluye una cronología de obras que afortunadamente, en su inmensa mayoría, radican en nuestra provincia. Por último, os pido que cada vez que paséis por delante de la Capilla del Salvador o el Hospital de Santiago de Úbeda o de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Huelma, os disfrutáis de la vida simplemente por estar aquí, sentados dentro de esta pura belleza eterna de piedra, sabed que aquí, don Andrés, aunque quizá también esté de la forma que menos habéis imaginado. Muchas gracias. Cedo la palabra a otro autor de los textos de los libros, Pedro Antonio López Llera. Bueno, buenas de nuevo. Bienvenidos otra vez. Con solo adentrarnos en esta catedral, más concretamente en esta sacristía, no sé si habréis notado, es como si un pequeño escalofrío nos recorriese el cuerpo. Y ese escalofrío, ese pequeño relámpago, ese pequeño calambrillo, tiene varios componentes. Uno, lógicamente, es el religioso, pero también puede ser un artístico, desde lo concreto hasta lo universal. Se reconoce este templo, esta estancia, como una de las obras cumbres de quien nos reúne hoy aquí, don Andrés de Vandelvira. Y quizá esa sensación que nos invade no es otra que su presencia, la presencia de Andrés de Vandelvira, cuyo espíritu, cuya alma, se diría encastrada en cada uno de estos sillares, de estas piedras, que con mimo, esfuerzo y dedicación levantó. Escuchar su voz o imaginarla, sentir su presencia, muy probablemente nos traslada a otro universo etéreo, pero a la vez cercano, que no es otro que el de los sueños. ¿Cómo se llama el libro? Los sueños de Vandelvira. ¿Pero qué son los sueños? En este caso son sus propias ilusiones, anhelos, pensamientos o deseos más o menos oscurecidos por el paso de los siglos, y que él ha sabido imbuirnos, a los autores de textos y dibujos, con su sibilina presencia en nuestro espíritu. Nos ha abducido, una palabra que nos gusta mucho repetir, desde un más allá que por momentos nos ha parecido tan próximo que hemos soñado que extendiendo la mano podríamos haber estrechado la suya
esa que tantas veces diseñó, cortó, modeló y alzó sillares como los que nos rodean. De esa abducción nacieron primero, ya se ha comentado, los paneles de esa exposición itinerante que por más casi de 2 años ha recorrido nuestra geografía, y tras ella este libro que hoy presentamos. Sé que él está orgulloso de hacernos partícipes de su alegre paseo por las páginas que le hemos dedicado y que ya se pueden atesorar y disfrutar quizá en la calma plácida de una tarde de navegación por el Arce o una noche en la que nos dejamos mecer literariamente por el fragor de la construcción de una torre, de una atalaya, desde la que el futuro se alcanza a ver mucho más cerca a través de un horizonte compartido. Me parece ahora mismo escucharle en otro de esos trances en los que él nos suele atrapar, de esas abducciones a que nos tiene acostumbrados. Sí, lo noto, lo siento. Noto que él habla. ¿Y qué me dice? Pues dice, cada palabra, cada dibujo que Juan, Pedro, Paco, Jesús han hilvanado de mi mano es una nueva piedra tallada, recortada, ungida e inducida por mí en aras de dejaros penetrar en lo más profundo de mi ser, ese cuyo resto mortal os acompaña en la cercana San Ildefonso. Ellos han plasmado con egregia maestría mi propia voz, mis propios trazos, pero también mis dudas, mis miedos, mis angustias, mi corazón en suma. Ahora, permitidme que os lo diga, mis sueños, no olvidéis que está hablando Van der Lira, mis sueños son también los vuestros. Como alguien dijo, la arquitectura es el arte de la persistencia, y si le añadimos este veraz y apasionado envoltorio literario, no puede caberme duda alguna de que mi obra os seguirá acompañando algunos siglos más. Sabed que os llevo muy dentro, o quizá tal vez algo de mí os colma y puebla también vuestros sueños. Salgo del trance. Y en efecto, los sueños de Van der Lira pueden ser también los nuestros, tal y como él mismo nos sugiere. Y paseando por ellos, en los capítulos del libro, podéis, comprender su trayectoria con el plus añadido de ser él mismo quien nos lo está contando. No encontraréis en este volumen datos históricos ásperos, descarnados. Al contrario, la historia está pasada por el tamiz de quien la vivió y de quienes nos hemos hecho eco de sus vivencias. No os arrepentiréis de hojear estas páginas, con H y sin ella. Si ya disfrutasteis de los paneles expositivos, que supongo que la mayoría, ahora es el momento de revivir aquella sensación para deteneros en cada página, en cada detalle, y si no pudisteis acercaros entonces, con más motivo, Van der Lira os espera en ellas, en el libro, con las manos, el corazón y el espíritu abierto para fundirse con los vuestros. Nunca, el grupo Van der Lira, pudimos imaginar mejor lugar para presentarlo, el libro y a él mismo, que su propia obra, ni mejor introductor que nuestro querido Deán, heredero quizá, sin el quizá, de aquellos con los que Andrés se relacionó en su siglo XVI. Gracias a todos por acompañarnos. Y ahora le corresponde dedicarnos unas palabras a nuestro queridísimo dibujante maravilloso y divino, que es el ilustrador del libro, de la exposición y de 1000 cosas más. Juan Eduardo Latorre. Hola, buenas tardes. Qué raro minuto hablando a través de un micrófono siempre, pero bueno. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que hoy habéis acudido a esta cita, a esta presentación de nuestro libro, Los sueños de Van der Lira, en un lugar tan mítico y tan maravilloso como esta sacristía de nuestra catedral, y homenajeando a un personaje de la talla del gran arquitecto Andrés de Van der Lira. Vuestra presencia hoy aquí un poco
que da sentido a nuestro trabajo. El acto de hoy es la culminación de una labor de muchos meses por parte de los componentes del Grupo Vandelvira. Entonces, yo recuerdo que, yo diría que el comienzo quizá cuando se empezó a gestar este libro, fue en abril de 2023, el día cuando se presentó la exposición de nuestros paneles, también titulada Los años de Vandelvira, en los baños árabes, y que luego tuvo un recorrido de 2 años a lo largo de la gran parte de la geografía de la provincia. Estuvo también en Alcaraz, el pueblo natal de Vandelvira. Y bueno, esta exposición, yo recuerdo que mucha gente que la vio, muchos de los que estáis aquí también la visteis, son 33 paneles de gran formato, pues mucha gente nos comentó a las personas, a los que estamos, a los componentes del grupo, que quizá por ese carácter efímero que tiene una exposición temporal, sería interesante recoger ese material, ese trabajo en un libro. Y esa idea pues fue fructificando en nosotros hasta dar lugar a lo que estamos presentando hoy, a nuestro libro. Al hablar de la exposición esta de los baños árabes, tengo que nombrar y tengo que recordar a una persona que está aquí presente, lo cual me ha dado mucha alegría poder saludarlo, y que nos ayudó muchísimo en aquella tarea en ese proyecto de la exposición, que me estoy refiriendo al que era en aquella época diputado de Cultura, Ángel Vera. Una persona muy entusiasta que se prestó a ayudarnos desde el primer momento, que nosotros estuvimos insistiendo muchas veces, yendo en busca de él muchas veces, pero siempre nos atendió con amabilidad y siempre estuvo dispuesto a ayudarnos. Yo creo, estoy completamente seguro que sin él la exposición no hubiera tenido lugar, y teniendo en cuenta que esa exposición se puede decir que fue el germen de este libro, pues tampoco este libro. Por lo tanto, yo, y lo digo en nombre mío y en el de todo el grupo, pues le estamos eternamente agradecidos a Ángel Vera, porque de verdad se ha portado muy bien con nosotros siempre. Y quiero resaltar también, por supuesto, la labor de mis compañeros del grupo Vandelvira, empezando por los escritores, Paco Latorre Mengíbar, Jesús Palomo Lopera y Pedro Antonio Lopellera, con sus textos llenos de calidad, de belleza, con muchísima sensibilidad. Para mí ha sido un enorme orgullo ilustrar esas palabras suyas. Y luego cada uno, aparte de escribir, ha realizado una labor muy importante. Por ejemplo, Pedro con su labor, con los medios de comunicación, especialmente el diario Jaén. Paco con su labor de presidente, una labor muchas veces oscura que no ve nadie, pero hablando por teléfono continuamente con unos, con otros, yendo a sitios, cosas que no parecen importantes, pero luego son impagables y además imprescindibles. Y Jesús Palomo, pues hay que destacar que él no había maquetado nunca nada, ningún libro, y él ha sido el maquetador del libro, ha aprendido a hacerlo y la verdad que ha hecho un trabajo muy bonito, la verdad. Y bueno, luego hay otros componentes, todos los componentes del grupo han participado de una u otra forma, y me gustaría recordar algunos: Juan Carlos Quesada, Antonio Lara Polaina, Juan Monzón Gallardo, Manuel Navarro Jaramillo, en fin, son muchas las personas que han colaborado con este proyecto. Y bueno, estamos muy, muy orgullosos también y muy agradecidos a Francisco Juan Martínez Rojas, nuestro deán, por el hecho de haber conseguido que hoy esté aquí presentando este libro. Nosotros teníamos muy claro desde el principio que queríamos que fuera él el presentador de este acto, y haberlo conseguido, y más en un sitio como este, pues para nosotros es un tremendo orgullo. Así es que, pues, ya para terminar, pues nada, simplemente desear que las palabras de Fran nos sirvan a todos como, no sé, van a resultar muy, muy agradables para todos, eso está claro, y muy, muy didácticas, porque yo creo que pocas personas saben más de Vandelvira que Fran. Entonces, pues nada, simplemente pues eso, que disfrutéis de sus palabras, y me gustaría que me permitierais, ya por último, dedicar este momento, que para mí es muy importante y muy entrañable,
pues a mi madre, que falleció en abril, a finales de abril, y yo la llevo siempre dentro y la verdad que me gustaría dedicarle este pequeño homenaje a ella. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra presencia, vuestra atención, y os paso con Fran. Muchas gracias. Hago mío los saludos para no repetirnos innecesariamente. Pedro me halaga que me pongas en esa empatía o amistad que tuvo Vandelvira con el deán de la catedral, con el que se firmó el contrato en 1553, el 20 de marzo, don Ruiz López de Gamarra, y el que era vicario general y canónigo, don Gabriel de Guevara. Debió de haber una buena amistad porque, fallecidos los dos ya hacía tiempo, en su testamento, firmado ante Francisco Sedeño el 16 de abril de 1575, Vandelvira ordenaba misas por ellos. Yo prefiero pensar que era por agradecimiento, no pensando que necesitaban salir del purgatorio por lo mal que lo hubieran hecho con él. De hecho, luego haré referencia a la única fuente documental donde consta una cierta fricción entre el Cabildo y Vandelvira en 1564. Ya lo diré después. Por lo demás, yo creo que las relaciones fueron óptimas y él tuvo una libertad tremenda para trabajar. Como ya se ha dicho, y acabo yo de repetir, el 16 de abril de 1575, en víspera de su fallecimiento, Andrés de Vandelvira firmaba su testamento ante Francisco Sedeño. Por lo tanto, se han cumplido 450 años de su muerte. Y creo que la presentación de este libro es un buen acto para que esta efemérides, como también se ha dicho, no pase desapercibida. Yo me hubiera gustado celebrar un gran funeral, pero era miércoles santo. El 16 de abril fue miércoles santo. Pero bueno, todavía queda año, podemos celebrarlo. En la tradición cultural de Occidente, también con su propia raíz bíblica, con la tradición judeocristiana, la muerte se equipara a un sueño. La muerte se equipara a un sueño. La vida de Vandelvira termina con el sueño de la muerte, pero esos sueños de Vandelvira que quedan recogidos en este magnífico libro perviven más allá de su muerte, 450 años, y sigue siendo un arquitecto que no deja de sorprendernos una y otra vez, y sobre el que todavía creo que hay que escribir mucho y que hay que investigar mucho. Yo estoy con la obsesión de ver si estuvo en Italia o no. De hecho, en mis periodos de investigación me voy cerca de donde vivo al archivo capitolino, que es el archivo de los notarios de Roma, a buscar documentación de los españoles para ver si en su estancia, si pudo ir en ese famoso viaje que, acompañando a Carlos V, llevó a muchos españoles, entre ellos a uno de sus amigos. Vosotros decís que era amigo. Era el padrino, pero el padrino en sentido Corleone, que era Francisco de los Cobos, más que amigo, ¿no? Francisco de los Cobos, acompañando a Carlos V para la coronación imperial en Bolonia, y luego se trasladaron también a Roma. Nos revelarían muchos datos, si hubiese constancia documental, de su presencia en Italia, porque pensar que esa evocación y esa recreación que hace Vandelvira de los elementos arquitectónicos clásicos, simplemente con la litografía de los libros de Vitruvio y de Serlio, pues parece un poco insuficiente. Yo recuerdo mucho, hablando de Vandelvira, una frase que no sé si era de Pico, no recuerdo ahora mismo si de Pico de la Mirándola. Quanta Roma fuit, ipsa ruina docet. Lo grande que fue Roma todavía nos lo enseñan sus mismas ruinas. Las mismas ruinas enseñaban mucho.
La vida de Vandelvira se alimentó, como digo, de otros sueños, que son los que han intentado recoger de manera muy sugerente desde el punto de vista visual y también muy agradable desde el punto de vista literario, Paco Latorre Mengíbar, Jesús Palomo Lopera, Pedro Antonio López Llera con los textos y Juan Eduardo Latorre Gálvez con las ilustraciones. Yo tengo que reconocer que a mí me admira mucho cuando una persona dibuja bien, porque yo tenía un maestro, mi maestro de segundo a octavo de GB, que me decía, yo estaba siempre con la regla, y me decía, Francisco te quita, porque yo soy, en mi pueblo soy Francisco, no soy Francisco, te quitan la regla y te hacen un desgracia. Entonces, cuando yo veo una persona que dibuja bien y que tiene, como él desde pequeño, yo tengo que confesar que siento envidia. Y aunque digan, la envidia es una envidia sana, no, la envidia nunca es sana, jamás, amo, ni loco, jamás de los jamás. Un topos común en la antigüedad era el conocimiento de lo que se tenía que hacer en el futuro, la predicción, hacia dónde había que moverse, dónde había que marchar y conocerlo a través de los sueños. Es lo que se conoce como incubatio, la incubatio. Incubum en latín es sueño, aunque tiene un sentido de sueño, podríamos decir, sobrenatural. Incluso tiene todavía en italiano pesadilla, se dice hoy en día incubo, un incubo, es una pesadilla, ¿no? En la historiografía de la tarda antigüedad, la incubatio es un concepto historiográfico que está muy de moda, muchísimas publicaciones. Aunque no se trata solo de curarse durante el sueño en un templo, la incubatio también era la revelación divina desde lo alto por medio del sueño para saber qué hacer, hacia dónde ir, dónde dirigir los pasos. En este sentido, podemos unir los sueños de Vandelvira recogidos en este libro con esa peregrinación personal y artística que, en contra de lo que era habitual en la antigüedad, le llevó al arquitecto de Alcaraz no de occidente a oriente. La peregrinación siempre era a oriente. Oriente era lo bueno. Oriente era hasta el nombre de Dios y de Jesucristo en el mismo. Oriens, ex alto, nos visitará el sol que nace de lo alto. Occidente siempre tenía en las culturas mediterráneas y sobre todo el Próximo Oriente una connotación negativa. Era una connotación negativa, era la inseguridad, el finisterre, donde no se sabía qué podía pasar. Entonces, y por eso la peregrinación siempre era de occidente a oriente, donde estaba la fuente de la cultura, de la vida. Vandelvira hace lo contrario. Vandelvira viene de oriente, un oriente hispano, ¿no?, a occidente, en una peregrinación que parte de Alcaraz, pasa por la Sierra de Segura, Villacarrillo, cronológicamente, Úbeda, Baeza, La Guardia y finalmente Jaén. Con ligeras incursiones en Cuenca, donde es maestro mayor de obra de la catedral, sin obligación de residencia, y donde deja pues esa capillita de San Julián en el ábside, en la parte exterior del presbiterio, de la capilla mayor, y la iglesia de San Clemente, mucho más voluminosa. Otra incursión a Sevilla cuando se está haciendo la capilla real y donde se va a quedar su hijo, Alonso, y a Málaga de la mano pues de otro amigo, entre comillas, o siervo de ese grupo que se mueve alrededor de Francisco de los Cobos, que es don Fernando de Ortega, que es el primer capellán mayor de la Capilla del Salvador. Se construye al lado del palacio que es el parador actualmente de turismo de Úbeda, y que por la diócesis de Málaga era de patronato real absoluto, es decir, desde el sacristán hasta el obispo lo nombraba todo el rey. Ahí no intervenía Roma para nada, como podía ocurrir aquí en Jaén, y por presentación de Carlos V es
Fernando de Ortega, deán de la Catedral de Málaga. Y cuando se reinician las obras, pues va Vandelvira también. Incluso se habla de un posible proyecto que pudo presentar. En esos sueños de Vandelvira se recoge ese periplo vital y artístico que acompañó el devenir de la vida del arquitecto de Alcaraz, con un proceso de madurez artística y estilística en el que progresivamente liberó su lenguaje arquitectónico de todas las adherencias decorativas superfluas para dejar que fuesen los elementos de la arquitectura clásica de Grecia y de Roma por sí solos, o jugando levemente con ellos, los que levantasen edificios civiles y religiosos que conjugasen las tres notas que había señalado el tratadista romano clásico de la arquitectura, Vitruvio, para cualquier noble construcción. La venustas, es decir, la hermosura, la belleza; la utilitas, la utilidad; y la firmitas, la solidez. Y en ese sentido, y como ya se ha dicho, estamos en un lugar privilegiado, porque en esa evolución vital artística de Vandelvira y arquitectónica, el sitio donde el arquitecto nos muestra cómo evoluciona y llega a su madurez como arquitecto, como dominador de la estereotomía, del corte y el ensamblamiento de la piedra, y como esteta, como artista, es aquí. Es aquí, en esta sacristía, cuya construcción, como nos recuerda una cartela que está ahí en la bóveda, finaliza 2 años después de la muerte de don Andrés, 1577. En el libro, nuestros amigos ponen palabras al arquitecto, y una de esas confesiones íntimas afirma: siempre tuve un sueño, ver el término de mis propias obras, pero de todas las artes humanas, la más dilatada es la arquitectura, que no deja solazarse al autor en su propio trabajo, sino a los muchos años de aparecer del papel a la piedra, pasando la vida, efectivamente. En tiempos de Vandelvira, el que empezaba una obra sabía que no la terminaba, lo sabía perfectamente. No como hoy. Hoy es, lo queremos todo y lo queremos ya, y, como se dice vulgarmente, melón y taja en mano. Hay que hacerlo, y así salen luego las cosas. Así salen las cosas. Sin embargo, ante esta confesión tan comprensible de Vandelvira, tenemos que recordar el adagio clásico: ars lunga, vita brevis. El arte es muy largo, muy dilatado, enorme, inabarcable, pero la vida es breve. Vandelvira sabía que no vería acabada su obra, sobre todo esta catedral. Por eso aconseja al Cabildo que nombre sucesor suyo a Alonso Barba en el testamento del 16 de abril de 1575. El motivo era que Barba conocía muy bien el proyecto. El mejor homenaje ha sido la fidelidad, más o menos general, a pesar de lo que diga y cómo, con que se ha mantenido el proyecto originario de Vandelvira, con alguna evolución lógica. En un periodo, pues hasta 1801, que se termine y se bendice el sagrario, pues ya me dirán, ¿no? El texto del testamento no puede ser más expresivo. Me parece de una fidelidad y de una hondura de Vandelvira hacia el que ha sido su mano derecha absolutamente excepcionales. A Alonso Barba le tengo mucho comunicado los secretos de la dicha obra, y le dejo el modelo de ella, y concurriendo en su persona como concurren las dichas calidades, mejor que en él que en otro estará la dicha maestría. Y así fue. Barba fue maestro mayor de obras hasta su fallecimiento 20 años después que su maestro, en 1595. Conservamos en el archivo la carta de la viuda, pasando los honorarios hasta el fallecimiento de su marido, según el contrato que había firmado con el Cabildo para que se le abonase. Barba tuvo que ser el primero que luchó contra los varios intentos que ha habido para modificar profundamente el proyecto de Vandelvira en esta catedral. La bancarrota de la hacienda castellana por la política imperialista de Felipe II, las cosechas, las malas cosechas, etcétera, etcétera, la fiscalidad del Estado tan asfixiante, hizo que
junto con el agotamiento del primer modelo de financiación de la catedral, hizo que las rentas se extinguiesen prácticamente y no se pudiese continuar la obra. En 1582 el obispo don Francisco Sarmiento de Mendoza convoca a una serie de personas, de personalidades, para ver si se continuaba la obra, modificando profundamente el proyecto de Vandelvira, empobreciendo enormemente lo que el arquitecto de Alcaraz había diseñado, o bien se esperaban mejores tiempos, haciendo que la obra, los trabajos se paralizasen. Conservamos el pequeño expediente de esa reunión donde estuvo pues el chantre, don Pedro Monroy, que había estado mucho tiempo en Roma con el cardenal Esteban Gabriel Merino y era uno de los grandes, digamos, introductores también del Renacimiento como mecenas, con su propia capilla y su retablo de Pedro Machuca que le encarga. Estaba Juan Bautista Villalpando, el jesuita, discípulo de Juan de Herrera, matemático y arquitecto, que estaba entonces en Baeza, diseñó la portada también de la Catedral de Baeza. Y como ejercicio de fidelidad a Vandelvira, Barba luchó denodadamente para que se paralizasen las obras, pero no se modificase el proyecto originario. Y eso se lo tenemos que agradecer. Paco Latorre en el prólogo describe la idea original y el desarrollo de este proyecto. Señala las colaboraciones con que esta iniciativa ha contado, así como los artífices que la han hecho posible. Y advierte algo que ya se ha dicho, lo ha dicho muy bien Pedro Antonio, que creo que hay que tenerlo en cuenta. No se trata de una obra académica, aséptica, científica. Tiene una base histórica, evidentemente, y aparecen fechas. La vocación de la muestra se refiere a la exposición. La vocación de la muestra que refleja este libro es visitar los variados rincones que atesoran auténticas maravillas arquitectónicas donde dejó su eterna huella Andrés de Vandelvira. E insistimos en que los textos que adornan las bellísimas imágenes de estas páginas no deben interpretarse con rigor histórico, pues bajo el común alegórico de los sueños recreamos con el pincel de la imaginación escenas que bien pudo vivir el grandioso cantero renacentista. Pero ciertamente hay una base histórica, y eso es indudable, y ustedes cuando lean el libro que se van a deleitar porque son como monodosis, no son capítulos grandes, pues lo van a poder comprobar, yo creo que con gozo y con agradecimiento. Una pequeña biografía casi nocturna nos acerca a grandes rasgos a la vida del arquitecto. Es obra de Jesús Palomo. Y esa pequeña biografía termina con la parca con mayúscula, la muerte. Pero yo creo que sería mejor terminarla con la fama. Sería un homenaje a Vandelvira. Lo digo por si queréis cambiarlo en una segunda edición. Porque justo en la entrada del Panteón de Canónigos, las dos figuras alegóricas, junto con el escudo del obispo Tavera, representan a la fama, más que la parca. Porque de hecho la parca se lo llevó hace 450 años, pero su fama dura todavía. Los capítulos tienen una denominación muy sencilla. El agua, la soledad, la ruina, la amistad, el milagro, el pecado, el obispo, el rey. Y luego recoge en cada uno de ellos uno de esos sueños. En distinto, no hay necesariamente una, podríamos decir, línea cronológica, no hay necesariamente una línea, aunque termina evidentemente con la muerte, pero en la obra se van intercalando, pues, la obra civil, la obra religiosa, los personajes con los que tuvo que convivir, la vida familiar, la cotidianidad. Yo voy a hacer, pues eso, un resumen de esos capítulos sin intentar aburrirlos demasiado, ¿no? El primer capítulo, el agua, está pues precisamente dedicado al Salvador de Úbeda, por el que hay una inconfesable admiración.
inexpresable admiración de los autores porque le dedican por lo menos tres de estos capítulos. La soledad, Villacarrillo, el encuentro con Francisco de Luna, su primer maestro, que se convierte luego en suegro y con el que entra en contacto con la Orden de Santiago, trabajando en la iglesia de la Orden de Santiago, de la Vicaría de Segura de la Sierra y de Beas, y luego también en la misma iglesia prioral de Uclés, en la ventana del ábside de la iglesia. La ruina. Yo en cuanto vi lo de la ruina digo Cazorla. Pensé Cazorla o La Iruela, porque la iglesia de La Iruela y Santo Domingo de Silos también los franceses se encargaron al grito de liberté, égalité y fraternité de pegarle fuego y cargársela, ¿no? Que queda todo muy romántico en ruinas, pero si hubiera estado en perfecto estado estaría bastante mejor, ¿eh? Santa María de Cazorla, ahí entramos ya en Cazorla en contacto con don Francisco de los Cobos. No hay que olvidar que en tiempos del cardenal Silicio el adelantamiento de Cazorla era señorío civil y espiritual de los arzobispos de Toledo, que eran los administradores que nombraban un adelantado. Pero en tiempos del cardenal Silicio y por presión, entre comillas, amigable de Carlos V, Francisco de los Cobos consiguió que los arzobispos de Toledo renunciasen en sus derechos civiles sobre el adelantamiento y él se convirtió también en el adelantado de Cazorla. Ya su sucesor en la sede primera, que fue el arzobispo Carranza, inició un pleito que terminó posteriormente en el 17 ya, siendo arzobispo y cardenal de Toledo don Bernardo de Roja y Sandoval, que había sido obispo de Jaén, de 1596 al 99, recuperando la mitra de Toledo los derechos tanto eclesiásticos como civiles sobre el adelantamiento de Cazorla. Pero la presencia de Cobos en Cazorla se manifestó pues en la iglesia de Santa María, en la nueva ordenación urbana de la misma ciudad de Cazorla, en el apoyo a la construcción de la iglesia de Santo Domingo, de la parroquia de La Iruela, y en el mismo pósito de La Iruela, que actualmente es el edificio del ayuntamiento. Junto con la obra religiosa, Vandelvira tiene dos, podríamos decir, grandes intervenciones en obras civiles. El puente de Mazueco está muy descrito en el capítulo que tiene como título El Paso, el puente de Mazuecos. Y luego los palacios, de los que hablaremos después. Al hablar de su relación con Cobos, nuestros autores la definen como amistad. Yo supongo que sí algo de amistad habría, ¿no? Pero que Cobos pudiera ser amigo en el sentido machadiano de la palabra, no creo. Pero la verdad es que la simbiosis entre todo ese grupo que se movía alrededor del secretario de Carlos V fue bastante positiva. Y como amigo y como mecenas, pues Cobos le encargó a Francisco de los Cobos pues muchas intervenciones. En ese apartado, en ese capítulo de la amistad, se habla precisamente de la iglesia de San Pedro de Sabiote, que yo visité hace poquito. Fui a celebrar la fiesta de San Ginés de la Jara, que es el patrón, ¿no? Y aparece, pues, como hay muchas construcciones, un arranque con bóvedas góticas, pero luego ya el paso al Renacimiento, justo como ocurre aquí, con dos capillas dentro de cada arco. Cuando estaba celebrando la misa, yo me pasa eso mucho. Tengo que hacer un esfuerzo por centrarme porque me dedico a ver, digo, mira, fíjate como la catedral, se lo decía al cura, digo, mira cómo la catedral tiene dos capillas dentro de cada arco. Y la referencia a Merino creo que es buena, porque el cardenal Merino es el que inicia esa nueva fábrica, su escudo está en la portada, en una serie de obras que marcan profundamente la arquitectura religiosa de la Loma. No hay que olvidar también Santa María de Torreperogil, que está al lado, que también se hace la mayor parte en tiempo del pontificado del cardenal Merino, 1523 a 1535. Aparece también el obispo, don Diego de los Cobos. Diego de los Cobos era sobrino de don Francisco de los Cobos, fue colegial de San Bartolomé de Salamanca,
Trabajó en el Consejo Supremo de la Inquisición cuando era inquisidor general el arzobispo de Sevilla, don Fernando de Valdés, otro amigo y miembro del grupo de Cobos en el gobierno de Carlos V. Fue obispo muy poquito tiempo de Ávila y finalmente obispo de Jaén, de 1560 a 1565. Relacionado con Cobos tenemos dos obras. En el capítulo del obispo os centráis en la parroquia de San Nicolás. La parroquia de San Nicolás, donde también está la capilla de enterramiento de otro del grupo, que es el ya citado deán Fernando de Ortega. Don Diego de los Cobos le encargó también, posteriormente, esa gran obra para la que dedicó todos sus bienes, que fue un problema incluso que afectó a las relaciones entre España y la Santa Sede, que era el Hospital de Santiago, porque Cobos hizo su testamento ante Luis de Estremera en septiembre de 1565, cuando iba a Toledo a participar en un concilio provincial, y allí murió inesperadamente. Y en ese testamento dejaba toda la escritura para la fundación con todos sus bienes del Hospital de Santiago, pero no había obtenido del Papa licencia testandi, es decir, autorización para hacer testamento y dejar una cantidad, con lo cual, en teoría, sus bienes se tenían que vender en almoneda, ¿no? Y dividir en tres partes, para monasterios, para misas y para obras pías, ¿no? Pues tuvo que intervenir Felipe II, tuvo que intervenir el mismo duque de Alburquerque, que era el gobernador de Milán, del milanesado. El nuncio al final se consiguió ya una concordia con los ejecutores testamentarios de don Diego de los Cobos y finalmente se pudo hacer esa magnífica obra denominada por muchos el Escorial del Sur. En el capítulo del Rey, nuestros autores evocan un detalle vandelviriano muy bonito, que es la portada lateral de la parroquia de San Juan Evangelista de Mancha Real, que pasa desapercibida, claro. La mayor parte se hizo ya posteriormente en el siglo XVII, sobre todo con Juan de Aranda Salazar. Pero justo en ese lateral, esa portada tan pura que recuerda mucho la portada sur de aquí de la catedral, el escudo del obispo don Francisco Delgado nos está señalando que es Vandelvira su autor. El obispo Delgado está ahí arriba también su escudo. Esas bandas blancas y negras y el castillo. Muere un año después que Vandelvira, en 1576. No podían nuestros autores dejar de evocar una de las obras más singulares definida por su hijo, Alonso de Vandelvira, en su libro de Corte y Traza de la Piedra, como la capilla más insigne que hay en España, San Francisco de Baeza. A partir de 1538 empieza a trabajar en ese convento franciscano que es de patronato de los Benavides, los marqueses de Jabalquinto, y que conocemos gracias al libro de trazas donde pues, se señala muy bien esa gran bóveda vaída sostenida por unos arcos que son evocados metálicamente en la actualidad. Que en vuestro texto no les gusta Vandelvira los arcos metálicos. No sé cuál de los tres lo ha hecho, pero no, dice, el arquitecto dice que esa reconstrucción que han hecho de los arcos que no les gusta. Yo tengo que reconocer que me gusta, porque te da idea de lo que debió de ser. Debió ser una bóveda, pues, absolutamente sorprendente, como muy bien dice su hijo, ¿no? También nuestros autores se detienen en la Catedral de Baeza. No hay que olvidar que Vandelvira, por ese contrato que firma con el Cabildo el 20 de marzo de 1553, era maestro mayor de obras de Jaén y Baeza. La Catedral de Baeza sufre un colapso en 1567, quedan en pie la cabecera y los pies, y Vandelvira acomete su reconstrucción. Pero aquí aparece también un ejercicio de fidelidad de Alonso Barba. Es luego Alonso Barba el que va a continuar después de 1575 la reconstrucción de la catedral hasta su finalización el 9 de julio de 1593, como aparece muy bien escrito en la bóveda. Creo que de lo más
empático, por lo menos para mí, de lo más empático del libro, son los aspectos familiares y humanos de Vandelvira. Su nostalgia, sus raíces en Alcaraz, que aparece hasta en el testamento, la custodia que encarga para la Iglesia de la Trinidad en homenaje a sus padres, sus hijos, algunos mueren antes que él, su mujer, Luisa de Luna. Entonces, en el capítulo del hogar ahí aparece pues esa referencia al amor de su vida, Luisa de Luna, hija de Francisco de Luna, con el que él empezó a trabajar, referencia al Salvador. Y aquí es lo que yo quiero hacer esa pequeña advertencia, ¿no?, con respecto a las relaciones con el Cabildo. Yo me he hecho el barrido de la acta por cuestión de mi tesis doctoral, y el único momento donde hay un cierto roce que aparezca en las actas es en 1564, donde el Cabildo determina que se le recuerda al maestro mayor de obras que según el contrato se había obligado a vivir en Jaén y que estaba más tiempo en Úbeda por la enfermedad de su mujer, que aquí en Jaén, ¿no? Es el único ahí que he podido ver. La enfermedad de su mujer debió de dilatarse mucho porque en 1564 ese dato y ella no muere hasta 1568. O sea que tuvo que ser una enfermedad bastante prolongada. Pero ya nos está diciendo algo, ¿no?, del interés de Vandelvira por su mujer y estar atendiéndola allí. Podemos conocer a través de las páginas de este libro las vicisitudes en la construcción y el sentido del Hospital de Honrados Viejos, de San Isidoro y su crucero, la arquitectura palaciega, el Palacio Vela de los Cobos, el Palacio del Marqués de la Rambla, la iglesia de Huelma. Pasado mañana tengo que ir yo a hablar sobre la dimensión religiosa de Vandelvira en la arquitectura. Y luego, que también me ha gustado mucho, la belleza, es como no es la gran belleza de Paolo Sorrentino, como la película, es la belleza que le dedicáis ahí incluso con una edición especial a la sala capitular. La belleza podría ser italianizante, porque es lo más italianizante de la catedral. El viaje, el capítulo que tiene como título El viaje, pues nos recuerda esa presencia conquense en la iglesia parroquial de San Clemente y en la capilla de San Julián en la catedral de Cuenca, que como yo ya he dicho, era maestro mayor sin obligación de residencia. Y creo que está muy bien titulado el capítulo dedicado a la sacristía mayor, la sorpresa. Cuando entras, yo creo que la catedral te sorprende siempre. Cuando entras aquí ya es magnífico. No sé si esa sorpresa se debe a que, según tengo yo entendido, el único sitio donde él utiliza la proporción áurea es justo aquí. Entonces, esa, como dirían los fenomenólogos de la región, esa ruptura de nivel, cuando se entra aquí, es entrar en un ámbito que te envuelve y que te eleva de armonía, de serenidad, de paz, de conjunción. En este mundo en el que vivimos, pues nos serena de una manera que a nosotros mismos nos sorprende. Pasando, pues podremos conocer también algo de lo que ya he hecho referencia, el Hospital de Santiago, y también intervenciones poco conocidas, como la parroquia de Nuestra Señora del Collado de Segura de la Sierra, en el periodo en el que él trabaja para la Orden de Santiago. El poder, muy bien titulado, El poder, el palacio de don Francisco de los Cobos en Torres. Don Francisco de los Cobos no era noble, era hidalgo, se casó con la condesa de Rivadavia, que era bastante más joven que él, tenía el título, dijo él, yo pongo los dineros y tú pones el título, y ya está, así de bien. Pero él supo, pues, crear un Estado que se formó a partir de territorios desamortizados de órdenes militares, que además no era un Estado, digamos, continuo, sino que eran localidades, Sabiote, Torres, la encomienda de Recena, que es las escuelas, al lado de Jimena, y ahí eso formó
el estado de Camarasa, que recibió el título de marquesado por Carlos V. Y evidentemente el Palacio Cobos en Torres pues está marcando quién es el señor, lo mismo que, aunque está bastante más deteriorado, la misma casa o palacete al lado de la iglesia de Jimena, que todavía conserva el escudo de don Francisco de los Cobos y doña María de Mendoza. Podría seguir con un poco, pues eso, viendo otros capítulos, la solidez, hablando de la parroquia de la Asunción de Horno, la perspectiva, el Palacio del Deán Ortega y el Palacio de las Cadenas en esa maravillosa Plaza Vázquez de Molina, sin duda alguna de las plazas más hermosas y más bellas de España. Lo cotidiano, con la portada de San Miguel, de la antigua parroquia de San Miguel de aquí de Jaén, y la portada de San Ildefonso, atribuida a él, pero de Francisco del Castillo, la parroquia de Rus, que es, yo creo que una de las grandes desconocidas. Es una pena que no se llegara a construir totalmente, porque hubiera sido, yo creo que un gran templo y de una pureza arquitectónica maravillosa, ¿no? Las Dudas, con la logia de las bendiciones, toda esta zona, ¿no?, sur de la catedral, el escudo de la catedral, la portada sur con los relieves de Luis de Aguilar, y finalmente la muerte con el crucero sur. A mí me gusta siempre repetir cómo esa fidelidad a Vandelvira, precisamente uno de los sitios donde se ve mejor, de manera más palmaria, es ahí. Hacia 1564 se termina el crucero sur y en 1642 se termina el crucero norte, que lo hace Juan de Aranda Salazar con los relieves de Alonso de Mena, el autor de este mismo retablo. Excepto los relieves, que son distintos, evidentemente, porque representan escenas bíblicas diferentes, también el mismo lenguaje, estos son mucho más puristas. Todos los detalles arquitectónicos que Vandelvira diseñó para el crucero sur están perfectamente repetidos en el crucero norte. No creo que pueda haber mayor, ejercicio de reconocimiento de la valía de Vandelvira. Y el último capítulo termina con el título de El Principio. Al principio hay. El primer capítulo se llama El Principio, es como los neoplatónicos, se sale y se vuelve. Exitus, reditus, salida y retorno. El principio, del principio se sale y al principio se vuelve. Y concluye de esta manera con una referencia a la escalera justo del Panteón de Canónigo. Se completa el libro con la cronología de las obras del genial arquitecto de Alcaraz y un epílogo en el que Pedro Antonio López Llera pone palabras al arquitecto con el deseo de Vandelvira de que los lectores disfruten de su rica y variada obra. 450 años y los que sean. Y luego la biografía de los autores. Estamos ante un libro muy ameno, una edición muy cuidada, unos dibujos exquisitos, que a mí me da mucha envidia, que lo vamos a hacer, y por lo tanto un libro aconsejable y que esperemos no sea la última criatura de este grupo Vandelvira, que con esa primera exposición ha abierto un camino que esperamos y deseamos continúe ya con nuevas aportaciones. Y termino con una referencia al título, Los sueños de Vandelvira. Don Pedro Calderón de la Barca, ustedes saben que escribió un auto sacramental, La vida es sueño. En esa obra, una de las clásicas del teatro español del 17, escribió: la vida es un sueño y los sueños, sueños son. Pero yo creo que este libro demuestra que los sueños no son solo sueños. Los sueños pueden ser realidad tan palmaria, tan densa, tan hermosa como la piedra que crea belleza y que es capaz de traspasar los siglos para seguir deleitándonos hoy. Enhorabuena y muchas gracias. Bueno, pues ya para concluir voy a dar paso a Francisco Latorre, presidente del Grupo Vandelvira, que bueno,
ya digamos, diré unas palabras ya de despedida. Y muchísimas gracias, Fran, y enhorabuena por tu maravillosa charla, que nos ha encantado, de verdad. Bueno, pues ya tranquilamente, después de las palabras de nuestro amigo, el ilustrísimo señor don Francisco Juan Martínez Rojas, Fran, pues que ha sido maravilloso escucharte. Me acuso de que a mí no me gustaba esa arquitectura nueva de Baeza, de San Francisco. He sido yo, lo reconozco. Pero tranquilamente, ahora me gustaría hacer un balance de todo el recorrido que ha hecho hasta ahora el Grupo Vandelvira, habiendo parido este libro, que ha sido lo último, creo que casi el culmen de nuestra aventura. Esa aventura empezó, y creo que lo digo en el prólogo, en un café donde, ya os digo, se originó la exposición, que es casi alma de este libro, con una idea yo creo que hoy no ha podido venir Juan Carlos, que es el principio, y a raíz de, quiero dar al César lo que es del César, porque efectivamente el lujo de libro que tenemos es obra de Jesús Palomo, pero siguiendo las bases, los cimientos que ya estableció en su momento Juan Carlos Quesada. El libro ha quedado, a mí, ¿qué voy a decir?, maravilloso, porque entre otras cosas lo hemos hecho con muchísimo cariño, ciertamente. Y quiero agradecer, y me parece honrado hacerlo, porque me siento orgulloso de haber contado en este grupo Vandelvira, con la ayuda de Trinidad Latorre, con los escritores, efectivamente, Jesús y Pedro Lopellera, pero también con los vocales, que no lo olviden, con Joaquín Sánchez Estrella y Juan y Lombardo. Pero creo que tengo que reconocer que quiero ahora, en estos momentos, agradecer sinceramente, profundamente a Juan Eduardo Latorre, que es el inspirador de la obra, la sensación del gran trabajo que ha hecho. No tengo palabras para deciros que podáis sentir una emoción importante cuando veáis esta obra reflejada ya en su momento en los paneles y ahora en el libro, de lo que dice también Fran, magistral, con sus manos, haciendo lo que hace. Nosotros hemos intentado estar a su altura, haciendo los textos. No sé si lo hemos logrado, porque es muy difícil ante el impacto de las imágenes del libro de Juan Eduardo. Y yo quiero, y repito, y vuelvo a lo que decía, agradecérselo y al mismo tiempo también pedirle perdón. Tenemos que pedir perdón a Juan Eduardo por su paciencia, porque muchas veces no hemos estado a la altura de su ilusión, no hemos estado a la altura de su renuncia. Aquí donde tenéis Juan Eduardo es una persona buena, una persona solidaria y amiga de sus amigos, lo ha demostrado constantemente, es humilde, como él solo, pese a lo grande que marca ya la época en que la obra de Juan va a quedar, como ya os digo y podéis imaginar, aquí para siempre, en esta ciudad. Yo creo que al final hemos llegado a, podríamos decir, casi el final de una etapa. Nos propusimos desde aquel año 22, que Juan se pegó la paliza, y nosotros hicimos lo que pudimos, como digo, en que a esta altura, y sabemos qué es lo que buscábamos y queríamos, hemos llegado ya a lo que podemos considerar que es el final de esta etapa. Yo no sé, lo que con Vandelvira me parece que hemos llegado, lo hemos tratado en homenaje y en recuerdo a su figura, tanto que se dice, poner en valor, como se dice políticamente ahora, como sabéis. Creo que Vandelvira, modestia aparte, es algo más, en lo poquito o mucho que hayamos puesto nosotros, en su figura. Y por tanto, no quiero alargarme mucho, pero yo estoy orgulloso, como os digo, y que hasta aquí el hito que ha marcado el Grupo Vandelvira, yo como presidente estoy orgulloso, no por mí, sino por el equipo del que formo parte, de lo que tenemos aquí, y que vosotros, si podéis y queréis, podéis acceder en este libro casi como un resumen de todo lo que hemos hecho, ¿de acuerdo?
y aquí lo dejamos, nada más que eso. Así que, sin ser mucho más extenso, para no cansaros, pues nada más, que disfrutéis del libro y de la figura de Vandelvira. Muchísimas gracias a todos. Los autores del libro, pues ahora, para las personas que lo hayan adquirido y quieran, pues no tienen que irse al Corte Inglés a que lo firmen aquí. Sí.